aprovecho que iba a comentarlas y dejando de hablar, pero solo una cosa, o sea, para Agustina, algo que dijo Alejandro, pero no sé qué quedó en el aire, ¿qué sería la modernidad? Vos definís un montón de cuestiones sobre la modernidad, tengo una sensación es que hay definiciones más a nivel identitario, que uno se adhiere a principios de lo que sería el cultural blanco, y hay otra concepción que por ahí tiene más que ver con una concepción cosmológica, que tiene que ver con un tipo de producción de subjetividad específica, que tiene que ver con el mundo de la interioridad, bueno, esas cosas del Joe Robbins que charlábamos antes, ¿no? ¿Cómo entendés la modernidad? ¿Como una con la otra, con las dos juntas? Esa es una pregunta. Otra para Ana es como que es un comentario, cuando vos contabas eso, pensaba una cosa que me pasaba mucho a mí cuando yo estaba escribiendo una serie de cosas sobre prácticas alternativas y prácticas biomédicas, que yo no sé hasta qué punto son dos cosmologías diferentes. O sea, o son parte de la misma cosmología, o la misma red sociocosmológica, porque justamente vos podés complementar el médico con una práctica católica y sus dos derivaciones, una más carismática y la otra que parecía más un catolicismo romano o un santo, con las diferencias que decía Alejandro, pero digo, una trabaja sobre todo el modelo más romano, tiene como la concepción más dualista de la percepción de la subjetividad. Entonces uno, digamos, de algún modo, puede trabajar sobre la noción anímica y el médico trabaja sobre la cuestión corporal, y no hay ningún problema, porque la noción de persona supone una concepción del cuerpo y una de alma que están más o menos autónomas. Y en todo caso se puede superponer. Yo me acuerdo cuando fui a hacer trabajo con carismáticos, muchas veces se oraba una señora que tenía el marido con Alzheimer y todos oraban a las pastillas. Para que las pastillas se cargaran con el Espíritu Santo y tomasen las pastillas. Ese tipo de cosas como que dan cuenta de lo que vos llamás la complementariedad. Pero yo me pregunto si eso no es una sola sociocosmología, digamos, ¿no? Que son dos cosmologías diferentes, ¿no? Estaría como dentro del mismo horizonte donde hay un lugar para el cristianismo y un lugar para lo secular. Y para Mariana, me quedé mucho pensando como toda tu descripción, y lo estábamos hablando hace un ratito también, ¿no? La discusión que teníamos antes sobre la cuestión cosmológica, perdón, que insista sobre esto. Pero digamos, toda tu descripción, justo tu pregunta es cómo se difunde una religión, ¿no? Digamos, y de algún modo das cuenta de un montón de procesos que tienen que ver con procesos que yo llamaría como infraestructurales, digamos, ¿no? Los misioneros, el tren, el faccionalismo, un montón de cuestiones que tienen que ver con la dimensión más sociológica, por decirlo de algún modo. Y tu referencia a los procesos más cosmológicos son el trabajo de Rita Segato, que es evidentemente lo único que hay sobre eso, y Rita Segato hace claramente una separación entre la transformación moderna en términos étnicos y de identidad, o sea, la gente asume que no son más indios, la desidentificación, pero la persistencia, justamente en el sentido del antropología del cristianismo, la continuidad con una sociocosmología que se mantiene de algún modo en términos funcionales. O sea, cambia a nivel semántico, ella es un ejemplo del análisis semántico de Rita Segato, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel sociocosmológico se mantiene, pero se resemantiza, ¿no? Si yo te pregunto la seguiste algo de eso, pudiste pensar algo más allá de la dimensión infrahistórica, que está súper interesante, la dimensión infraestructural, pero si pudiste ver algo de esta reapropiación, pensaste algo de eso. ¿Por el orden de preguntas? Hacemos estas preguntas y vamos juntando. Yo creo que mejor. Sí. Yo, alguna observación para Ana. Me parece interesante lo que recién decías sobre lo que estaba buscando, la distinción esta entre contextos de protección y de sanación, porque justamente una cosa que yo te había querido comentar antes es que las instancias en las que vos estabas mirando muchas de esas situaciones, sobre todo las del Padre Ignacio, son instancias de personas que llegan a ese lugar muchas veces habiendo agotado las instancias de la biomedicina. Entonces son situaciones que podríamos decir requieren una intervención sanadora porque estás ante un desperfecto que la biomedicina no puede arreglar. Entonces, aparte claramente son situaciones, por un lado de urgencia y por otro lado que en algún punto deslegitiman o por lo menos ponen en entredicho la eficacia de la biomedicina o por lo menos sus límites señalan. En cambio las otras, los contextos de protección, son contextos en los cuales la biomedicina está en principio haciendo su trabajo, las cosas en principio marchan con mayor o menor dificultad y lo que se requiere es una acción preventiva, como dirían los biomédicos, ¿no? O sea, es una vacunación y una dieta para sostener en la gracia a esta situación que es delicada, pero
Entonces tal vez por ahí justamente en esta distinción pueda haber algo interesante. Después otra cosa que me pareció interesante, pero que yo exploraría como más sistemáticamente, es esta analogía metafórica del cula de Escarpines, en el sentido de que yo la llevaría más lejos y exploraría el carácter del don, el contradón, la demora, quiénes son los donantes y contradonantes, porque el intercambio es con los otros humanos, es con Dios como receptor o el santo de los escarpines, que esos escarpines del santo a su vez sean donados por la comunidad, establece algún tipo de identificación entre la comunidad y el santo. O sea, exploraría como con todas las herramientas del Kula y del análisis del Kula, exploraría esto, a ver si efectivamente y hasta qué punto podemos llevar esa analogía, porque tal vez habrá como caminos para pensar. Y para Mariana, una pregunta, o sea, me interesó mucho lo que mencionaste de la insistencia de los misioneros en convertir familias completas. Yo quería saber si había algún tipo de, digamos, bajada de línea específica o de programa específico de conversión por redes familiares, porque me parece muy interesante y no la había escuchado en esos términos explícitos antes. Yo hago unas pequeñas preguntas o comentarios. Ana Lucía, más también comentario, un poco en la línea de Alejandro, de ambos Alejandros. No, sí, Más cristianismo, es Alejandro. Cuando estamos analizando algo, justamente, analizar es ir separando y buscando ahí formas de pensar las distintas realidades sociales en distintos compartimentos o posibilidades, ¿no? Los cuadros mostraron eso. Pero claro, ahí siempre está el riesgo del dualismo y de cómo encriptamos significados en una columna y nos cuesta ver esa zona de grises y de ambivalencia, que suelen estar mucho más ligadas a toda práctica dinámica social, ¿no? En ese sentido también creo que pensar a los pacientes más pasivos en el campo de la biomedicina, es decir, y solamente otorgando ahí un carácter reproductor de la autoridad, digamos, de los médicos, lo pondría en duda. También pondría en duda, digo, entre comillas, o para seguir tanteando, el carácter tan activo de aquellos que van por las acciones alternativas, ¿no? Y el énfasis ahí sería más justamente productor. Hay mayor agencia ahí, hay menos agencia en los otros. Ahí seguirán los consejos hasta metodológicos de Alex Frigerio, de indagar mejor esos espacios. Y vos misma dijiste, creo que vos también ya tenés ahí las pistas para descendar un poco ese dualismo, ver estas escalas de grises, estos pacientes activos, pasivos, de acuerdo justamente a estos contextos de diagnósticos, de relaciones, de redes concretas, situadas, ¿no? Y hablaste de la confianza relativa, y creo que esa confianza relativa está en ambos campos, ¿no? Tanto en la palabra del biomédico o en ese tipo de contexto como en el otro contexto. Bueno, y pensarlo un poco ahí. La cuestión de los testimonios, ¿no? Que hablabas de los testimonios como una verificación a posteriori. Sí, digamos, a posteriori en el sentido del hecho en sí, pero el saber testimoniar es un a priori. Y entonces es una pedagogía que ya se aprendió, y por eso se va ahí, y por eso charlamos en los pasillos, y por eso para vos el backstage de las que van a la Capilla de Natividad fue tan importante, tal vez más, que el front stage con el cura, la parte mala onda, abrazando a la gente. Bueno, esa cuestión creo que también es importante siempre, ¿no? También esas pedagogías que están ahí. Agustina, bueno, Agustina ya la conozco tanto su trabajo, pero voy a responderle, si me dejas, por favor, Alejandro Frigerio. Una cosita sola. Y también al amigo Biotti. Eso no llama Gustavo, pará. No, bueno, llamen a quien quiera. ¿Por qué trabajan objetos poderosos o seres poderosos? No, le respondo con un dato de campo. No, por la pregunta de Ale, no, a la de Nico no llegó tanto. A la de Ale con la cuestión del término modernidad en sí, si ellos lo utilizan o no.
No sé, es una categoría que uno puede... Yo la encontré muchísimo. Haciendo trabajo de campo, entre los tobas de Formosa, el primer trabajo de campo, estudiando los mormones, no eran mormones, y a Silvia Citroën, a mí nos causaba así, un asolamiento, que nos dijeran, no, Silvia, vos, y le decía a Silvia Citroën, estábamos juntos haciendo trabajo de campo, muchacho común de la colonia, lo que pasa es que Silvia, es que vos solamente te interesan las danzas antiguas, y nosotros ya somos modernos, ya vamos a bailar el boliche y demás, ya estamos en la modernidad. Y miramos por sigue diciendo modernidad, guau. Bueno, estaba en uso, no sé cómo llegó y demás, pero era una palabra que se usaba. En el debate, por todo el caso de la primavera, Félix Díaz y demás, Corte Suprema de la Nación, que declaraban las partes adentro, en el recinto cerrado, pero se filmaba para afuera, cualquiera podía ir ahí, bueno, fuimos varios. Me encontré con antiguos amigos de la primavera, particularmente muy en contra de la posición de Félix. Félix estaba dentro, Félix hablaba, ¿no? Con ya sus nuevos atavíos así, ¿no? Indigenistas, sus vinchas y demás, y la Laguna Blanca, que es nuestro espacio sagrado, donde los antiguos fueron a pescar, y salta una de adentro. Pero si nuestros hijos no van a pescar, ellos van a la escuela, nosotros somos modernos, parecía Webkin. Bueno, es algo que también en algún punto se problematiza en ese discurso público, ¿no? Digo, yo en ese nivel del discurso público. No, Nada, solo fue mi intervención de eso que me acordé de cómo usan. Me acordé de un testimonio, una vuelta hablando con un pastor, me comentó que había un antiguo, un anciano poderoso, que su casa la había cercado, como hacían los blancos, en vez de pintarla de cal, le había tirado harina y había puesto unos pedazos de madera arriba de la casa que hacían de una suerte de antena. Y cuando me estaba hablando de este poderoso que se llamaba Paulino, me decía, Paulino profetizaba las cosas modernas. Y cómo él había armado su casa, como la armaban los criollos. Y después también pienso en la distinción que hacen tanto los mocoví como los toba y otros grupos aborígenes entre los antiguos y los nuevos. Los nuevos, los aborígenes hoy en día, son modernos. Y es una manera de pensarlo en sus propias palabras. Y en relación a lo... bueno, igual seguíamos con preguntas, perdón. No, yo ya estaba con lo de Mariana también. No, lo que me interesa de Mariana, que les decía antes, es cómo Mariana pudo continuar trabajando el encuentro entre una misión protestante inglesa, muy antigua, muy misionera, muy poco estudiada acá, el caso de los Hermanos Libres, en comunidades de pertenencia étnica, ¿no? Y fue siguiendo ese trazo, ese viaje, que también el viaje del ferrocarril, que primero se paró en Santiago del Estero, después fue a Jujuy y ahí se metió en las minas, en todo el ramal jujeño, digo, ¿no? Y seguir pensando para un libro que debería ser Evangelismos o Hermanos Libres en el NOA, como desde comunidades sirio-libanesas, en contextos urbanos, logran un arraigo muy importante y después se abren hacia contextos campesinos indígenas, allá en Jujuy, especialmente en La Puna, que es también un espacio muy poco explorado, y la antropología también ahí, las discusiones en torno a la antropología del cristianismo son muy interesantes, ya lo dijo Nico también con el trabajo de Rita Segato, podemos releerlo a la luz de estas cuestiones y vemos cómo Rita va maniobrando también la continuidad y el cambio, ¿no? Bueno, digo, no críticamente, de acuerdo a... Sí me parece que es un trabajo muy interesante, muy luminoso, pero que al no haber tenido continuidad, ese trabajo de Rita, es poco, bueno, son categorías muy fuertes de significación, y bueno, ya habrá de lo que se mantiene la cosmología, el dualismo y demás, son radicales peronistas, cómo se expresan esos otros contextos. Así que bueno, en ese sentido, y la antropología en la zona de la Quebrada, La Puna, no. Evangélicos, no.
entender porque era como... No, ahí Pachamama, ahí los Andes, ahí los cultos de fertilidad, todo eso es bárbaro. Ahora, evangélicos no hay. Vos ves iglesitas por todos lados. Está lleno, pero no. Se disputan los significados en torno a la Pachamama, es un campo muy complejo, pero por eso mismo no traté como de estilizar más la comparación con guaraníes y puneños, porque no... No digo, como también un área invisible por las propias autocensuras de la antropología, que también ha discutido la antropología del cristianismo, remover también esas autocensuras. No, el cristianismo no, es algo muy cercano a nosotros, no vamos a estudiar, o eso es algo nuevo, es algo de culturación. Y cuando uno llega ahí, yo me acuerdo en Casabindo en el 2001 o 2002, en Casabindo con mi mujer, obviamente son pastores, vienen acá, no, somos viajeros, estamos mochileando. Está repleto de circulación evangélica y de iglesias en toda la pura. Bueno, no, eso. Seguir ahí. ¿Vos tenés que responder a No, sí, pero no sé si iba bueno, respecto a la pregunta que me habías hecho, Nico, en primer lugar, como había dicho, o sea, la idea de la que parto es que no se puede hablar de una modernidad, sino que hay múltiples modernidades y que la modernidad es un proyecto y es un modo de vivir en el mundo. Que van a decir algunos autores, es un programa cultural que tiene determinados contenidos, pero como es múltiple, también hay una lucha por ocupar el espacio de proyecto hegemónico. Hay distintos autores que justamente yo hablaba de Wittrock, que va a hablar de, o sea, que van a tratar de dotar a estos proyectos de determinados contenidos que van cambiando y que se van disputando. Y sobre todo lo que tiene la modernidad, desde mi perspectiva, es que al ser inacabada como algo constitutivo y no como una falencia, como sostenía Habermas, es que siempre es como una tensión hacia adelante y tiene un aspecto utópico sobre qué es ser moderno. Pero bueno, o sea, puede cambiar. Ahí si puedo hacer un breve comentario porque me parece interesante justo a la discusión teórica que tuvimos a la mañana. La distinción, por ejemplo, tan tajante que hace mucha gente en la antropología del cristianismo entre bienes modernos o interioridades modernas se desvanece en cuanto tocas, por un contexto local distinto, las nociones de persona y de materialidad. Entonces, por ejemplo, en un contexto como el que trabaja Agustina, donde la interioridad se construye por la introyección de potencias espirituales que entran y salen, que una de ellas te exija un pacto de exclusividad, es un cambio radical de interioridad. Y la discusión de podré, no podré, qué sé yo, que es una pregunta que se te hace en términos de vos qué pensás. Es una discusión que está discutiendo sobre el estatus ontológico de la persona, qué es posible y qué no. No en términos, como lo tiende a pensar la antropología del cristianismo, hay alguna nota al pie de Joe Robin que dice, no están así, de creer en esta nueva fe implica olvidarse de la existencia de eso, que ya no existe más esos poderosos, sino al revés. En este caso por lo menos es, creer en la nueva fe es adherir a la idea de que este pacto es más potente, más conveniente, vale la pena y tiene sus costos. Entonces, por eso digo, creo que la distinción, ¿viste?, entre esos dos niveles se vuelve muy difusa en cuanto te salís de una noción de persona típica del pensamiento europeo mainstream, digamos. Sí, yo digo eso, justamente. ¿Qué personas se da por sentado en la idea de la modernidad y cuáles son esas otras modernidades alternativas? ¿No fue? Obvio que si uno la polariza, no, pero digamos, los continuums es lo más interesante. Pero digo, supone una construcción muy distinta a la idea de la identidad de lo moderno. Que no es pueden estar juntas o pueden no estar juntas. Alguien puede decir, no, nosotros somos modernos, y su sentido de lo moderno no tiene nada que ver con nuestro sentido moderno, evidentemente, pero al mismo tiempo esa explicitación que tiene que ver con la identificación grupal o individual no tiene que ver, como Alejandro con ese parón, la idea de identidad, la idea de creencia. Yo diría como la idea de identidad, la idea de cosmología, la noción de persona. Digamos, a veces van de la mano, a veces no van de la mano. Entonces hay como juegos con ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ahí el punto es, si le creemos en serio a la noción de modernidades múltiples y modernidades periféricas,
No hay una única noción de persona y de interioridad asociada a lo moderno, de modo tal que vos no podés decir que las modernidades mocovíes no son modernas porque su noción de interioridad no es la noción cartesiana. Justamente lo que te muestra su uso y su puesta en acción es que los tipos entienden que esa es una noción de interioridad moderna que tiene rupturas y continuidades con la antigua y tan legítimamente moderna como a punto tal que interpretan tu modernidad en esos términos. Ellos van a pensar que lo que vos decís que sos cuando decís que sos moderno es eso. Y por eso te interpelan en términos de esos pactos. Por eso te preguntan, ¿se puede hacer otro pacto? Porque asumen que vos te haces la misma pregunta. Del mismo modo que si yo voy a visitar el santuario de la Virgen me preguntan, ¿qué obtuviste? Porque asumen que si yo voy a visitar un santuario es porque voy a obtener un poder. Claro. Entonces, el problema es por qué uno debería llamar a eso moderno, ¿no? En primera instancia porque los actores entienden que es moderna. Sí, pero moderno en el sentido de ellos. Ah, sí. O sea, siempre puedes abrir la caja más. Digamos. Yo vuelvo a la distinción que hizo Agustina entre, en tanto los actores entienden que lo que están haciendo ahí es maniobrar dentro de una caja que ellos no diseñaron y que intentaron y que esperan poder salirse de la caja, pero que por ahora maniobran dentro de lo que entienden es un ámbito diseñado por otros, una arena de juego diseñada por otros, creo que es perfectamente legítimo. Sí, sí. Porque ellos te lo están planteando como un movimiento táctico. Sí, sí. ¿Preguntas? El tema, perdón, pero ¿qué concepción de modernidad estamos usando nosotros para restringir quizás demasiado el análisis y no dar cuenta adecuadamente de las realidades locales? ¿No? Me parece que el problema no es tanto de ellos por usar una idea de modernidad que puede no ser la correcta, sino la de nosotros, porque estamos presuponiendo que hay una sola forma de ser modernos y la que de ellos debería adaptarse a nuestra idea. ¿No? Ese es el problema peor, me parece a mí, que se cae más fácilmente. Tal cual, es un problema nuestro. Cuando nos miramos, sigue siendo modernidad, Bueno, vamos a hacer un descanso muy chiquito, aquí con galletitas y el baño y demás. Nos hemos pasado con el tiempo, de acuerdo a nuestro cronograma, muy mal, pero he ido a averiguar que tenemos tiempo para seguir estando, es decir, que no es que a las 6 de la tarde nos tenemos que ir, porque ahí sí sería... Ya, podemos presentar el libro, digamos. Podemos presentar el libro, entonces no se va nadie. Hacemos un breve corte, 5 minutos, 10